Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración y vida devocional del cristiano. La oración con entendimiento, con conocimiento, es importante porque cuando oramos debemos entender que en ese momento estamos tratando con el poder más formidable que existe en todo el universo. El entender esto no te permite a ti como orador acercarte a Dios con oraciones llenas de impotencia y de resignación, añadida con lágrimas de resignación, porque si sabemos quién es Dios y quiénes somos en Él, eso nada más forma, te forma y me forma un carácter para acercarnos con toda seguridad, fuerza y con un conocimiento claro y conciso de todo lo que Dios se vale para cumplir nuestras necesidades. En la oración no solo debemos tener en cuenta la capacidad que tenemos, sino el Dios con el cual contamos. Santiago capítulo 5, el versículo 16, la parte B dice, la oración del justo puede mucho. El término que utilizó Santiago, el poder en la oración, no el poder de la oración, porque la oración no tiene poder. El poder está en Dios, no en la oración. La oración no debe ocupar el lugar de Dios. El centro de nuestra oración es Dios y a quien nos dirigimos es a Dios, no dejando la oración que debe tener su lugar. Claro está. Si haces de la oración un ídolo, Dios rechaza ese tipo de oración. Según lo dicho por Santiago, la oración es un canal o medio que tenemos a nuestra disposición para desatar el poder de Dios, que es diferente. Aquí es bueno hacer un paréntesis en cuanto a una anécdota. En una ocasión le preguntaron a la reina de Inglaterra y la pregunta que le hicieron fue, ¿a quién le teme más en este mundo? Ella contestó, yo le temo más a un hombre de rodillas en fe, en ferviente oración, que a un ejército completo. Porque un ejército completo mueve aviones, misiles, tanques, artillerías. Pero un hombre de oración en fe mueve a Dios. Y cuando Dios se mueve, la tierra tiembla. Qué respuesta tan sabia, ¿verdad? Dios quiere formar un carácter en la seguridad y la confianza en oración en fe delante de Él. Las escrituras te dicen quién eres, qué tienes y qué puedes en Cristo. Cuando entiendes quién es Dios y quién eres en Él, esto te va a formar un carácter de seguridad. Cuando la gente te escuche orando, va a impactar, vas a impactar. ¿Por qué? Por la fuerza, el poder y seguridad de lo que dices en la oración. Cuando conocemos el sujeto de nuestra oración, que es Dios, seremos más eficaces en ella. ¿Por qué? Porque es que sabemos a quién nos dirigimos y conocemos el nivel de respuesta que obtendremos. Una sencilla oración, pero cargada de fe, hizo que Dios detuviera el curso del universo por completo. No fue el sol el que se detuvo cuando Josué oró, fue la tierra la que se detuvo con el poder y manifestación de Dios. Sea usted el protagonista librando sus propias batallas. No se conforme con la oración que otros hacen por usted. Confronte usted mismo al enemigo y a sus problemas. Lo que hagamos en Dios depende por entero de lo que seamos en Él. Lo que seamos depende de lo que recibamos de Él. Y lo que recibamos está en proporción directa al tiempo que pasemos en oración. Cuando alguien expresa una voz de fe, las cosas suceden, producto de una vida de intimidad con Dios. Hay que desarrollar una vida de intimidad con Dios para que haya resultados de la relación íntima que se tiene con Él.
Un creyente como hijo de Dios nunca sale a la intemperie sin antes haberse comunicado con su Creador, con el fin de que de recibir indicaciones y orientaciones de Él. Solo se le abre a quien toca, recibe el que pide y consigue el que busca. Mateo capítulo 7, el versículo 7 y 8 y Lucas 11 9 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando desarrollamos una vida de intimidad con Dios, déjeme decirle que cada día vamos a escuchar cuando Él habla. ¿Por qué? Porque cada día se afina tu oído espiritual para oír su voz y así de esa manera no haya lugar para la confusión. Nunca olvides que la oración es un arma de defensa en el campo espiritual y a su vez le da acceso a la soberanía de Dios para operar e intervenir a tu favor. Pablo nos insta como creyentes a que hagamos, que hagamos intensa o que se haga intensa, con intensa lucha en oración. ¿Para qué? Para librar conflictos en el mundo espiritual. Repito, Pablo nos insta como creyentes ¿a qué? A que hagamos intensas luchas en oración para librar conflictos en el mundo espiritual. Cuando Jesús llegó a la cruz, ya llevaba la victoria en contra de los poderes de las tinieblas. Las batallas en la mente solo la puede librar el mismo creyente en cuanto en lo personal. Al orar unos por otros, eso ayuda un poco, pero es la persona la que debe librar sus propias batallas, nadie más. Usted preguntará entonces aquí en este caso, ¿por qué debemos orar? Primero, porque es un mandamiento de Dios, según Mateo capítulo 26, 41, que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 17 dice, orad sin cesar, o sea, sin parar, sin desmayar, sin detenernos. Y en Primera de Timoteo 2, 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dios demanda la oración al creyente, sí, mas no obliga al creyente a orar. Segundo, el por qué debemos orar, porque es el medio para alcanzar un fin. En Marcos capítulo 11, el versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Conocer al dueño y señor de la vida, siendo testigos de quién es Dios, es importante, porque Isaías capítulo 43, el versículo del 10 al 13, es donde se da a conocer al amigo fiel y verdadero. En San Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda el Señor? A orar en todo tiempo. Tercero, del por qué debemos orar. Porque es que el creyente debe descubrir la sustancia de la oración y los valores que implica hasta que la oración sea placentera para él y deje de ser una carga. Cuarto motivo del por qué debemos orar, porque cuando la oración es una carga o un fastidio para el creyente, se debe a que éste no conoce el sujeto de la oración, que es Dios. El privilegio que encierra el poder de conversar con el ser más formidable del universo, el alcance que tiene la oración y los logros que se puede tener a través de ella, es fundamental en la vida de un creyente. Bueno, de igual manera hay razones por el cual se debe de orar, porque es que la oración le da acceso a la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero no quebranta principios.
Nunca Dios hará algo en ti o a través de ti a menos que se lo permitas, porque Él respeta la libertad que te concedió, el libre albedrío. Eres libre para tomar decisiones, para actuar o dejar de hacerlo. En 2 Corintios el capítulo 3 el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En primera de Pedro 2:16 dice, pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad con un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La oración, amigos, hermanos y ministros, es un elemento de cooperación que pasa a ser un principio para Dios. Y así Él puede tener acceso a nuestra vida sin quebrantar el principio que Él mismo estableció en el huerto del Edén, dándole al hombre libre albedrío. Dios nunca te impondrá, obligará o invalidará tu vida. A través de la oración disponemos nuestra voluntad a Dios, pasando Él a tener derecho. ¿Para qué? Para cumplir su deseo. Pero a su vez le damos a Dios una vía de acceso para intervenir en el curso de nuestra naturaleza. Así que debemos tener claro que la oración no es una sesión de información e instrucciones donde yo le digo a Dios la forma en que Él va a obrar, como si no supiera hacerlo o cómo obrar Dios, ya que se hacen oraciones desenfocadas, es decir, se le da orden a Dios dándole que sane, que obre milagros, que ayude, que haga, etcétera, etcétera. Hay expresiones que debemos decir a Dios no como una información, sino como forma de agradecerle por las cosas que está haciendo en cada uno. Es diferente. Mediante la oración se pueden dar dos grandes principios. Primero, le damos acceso a Dios para intervenir en nuestra voluntad porque tenemos libre albedrío. Segundo, mediante la oración se le otorgan derechos a Dios en el curso ordinario de nuestra naturaleza para que Él realice los milagros que necesitamos para la implantación del reino. Estos dos motivos son suficientes para hacer de la oración un estilo de vida. Porque también hay que tener presente que la oración y la comunión con Dios son de trascendental importancia. Salmos capítulo 25, el versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y en primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La oración no es igual a comunión. Puedes tener una vida o conducirte en la vida de manera que tus pensamientos sean los de Dios en cuanto a su palabra. Por ende, tus acciones son las que le agrada a Dios, aunque no oraste todo el día, tuviste comunión con Dios. Esto tiene relación con el testimonio, con una vida de obediencia, ajustado ¿a qué? A los mandatos estipulados en las Escrituras. Como también puedes tener comunión con Dios en la oración, expresándole su misma palabra de acuerdo a tus dificultades. Cuando, por ejemplo, decimos, Señor, tu palabra dice en Marcos 9:23 que para el que cree todo le es posible. Yo creo que tú eres el indicado y el único en resolver esta situación.
Ahora bien, pero si tus pensamientos son otros y tus acciones son otras, mas tú no tuviste comunión, rompiste lo que hiciste con la mano, lo que dañaste, rompiste lo que hiciste con la mano, lo dañaste con los pies, lo que hiciste con la mano. ¿Por qué? Porque es que la comunión que tuviste en la oración, en tu comunicación, la echaste por tierra con lo que pensaste y con lo que hiciste. Entonces la comunión se mantiene en lo que piensas, en lo que dices y en lo que haces. En eso se consiste la comunión. Repito, la comunión se mantiene en lo que piensas, en lo que dices y en lo que haces. Siempre hemos tenido la idea que la oración es sinónimo de comunión, lo cual es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque es que hay oraciones que rompen por completo nuestra comunión con Dios. Porque es que la comunión no la determina el tiempo, sino el contenido. O sea, que comunión determina qué le dices a Dios, no cuánto le dices a Dios. ¿Ve? El cuanto le dices es bueno si lo que le dices está en línea con el pensamiento de Dios. Pero si lo que le vas a decir en 2 horas, Dios no está de acuerdo, no digas nada. Muchas palabrerías no valen, según Mateo 6:7 cuando dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración que produce comunión es la que se hace en el deseo de Dios, bajo su voluntad, en mutuo acuerdo. Así que quítese la idea que orar en la voluntad de Dios es orar conforme a su palabra, sin obediencia de ella. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, según 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Hay verdades que están en su palabra registrada, pero que son verdades circunstanciales, que no son trascendentales y que aunque están en la Biblia no te puede servir para apoyar tu oración. Vemos que Pedro caminó sobre las aguas en un momento determinado bajo una orden de Jesús. Esto no significa que trasciende a nosotros hoy. Según Mateo capítulo 14, versículo 26 al 29, donde aquí claramente podemos leer y entender lo que dice, vuelvo a repetir, en Mateo capítulo 26, capítulo 14, el versículo 26 al versículo 29, que dice, los discípulos viéndolo andar a quien a Pedro sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Cuando vieron a Jesús, venir sobre las aguas, ellos se turbaron y dijeron, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. Él en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Se puede orar conforme a la palabra, pero no conforme a la voluntad de Dios para el momento, para la circunstancia. Ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo vemos registrado en Hebreos 16:31. Esa fue una verdad que se le dijo al centurión, por tanto es una verdad circunstancial. Esa no fue una promesa escrita para ti.
ni para mí. Es una promesa que se le dio al centurión y se cumplió en él. Fue bautizado él con toda su familia. Hay casos, o hay más bien, perdón, cosas que están en la Biblia que registraron la voluntad de Dios para un momento por una circunstancia. A ti no te sirve en este momento. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios para el momento, sino que fue para el momento indicado de acuerdo a la situación que se vivió. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, según Marcos 16:15. Sin embargo, Pablo quiso ir a Bitinia y a Misia a predicar el evangelio, y sin embargo aquí el Espíritu Santo no se lo permitió, sino en Macedonia. En Hechos 16, del 6 al 10, donde vemos que fue enviado a Macedonia, donde era allí la voluntad de Dios. Hay cosas que están, repito, en la Biblia como promesas y bendiciones. Cosas que están en la Biblia como mandamientos. Ejemplos bíblicos de verdades circunstanciales y verdades trascendentales. En Deuteronomio capítulo 11, vamos a leer Deuteronomio, el capítulo 11, el versículo 23 al 25, cuando dice, Jehová también echará de vuestra presencia a todas estas naciones y desposeeréis a naciones grandes, más poderosas que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Entonces aquí estamos viendo que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Aquí según el pasaje, Dios se lo estaba diciendo ¿a quién? Al pueblo de Israel, por donde eran dirigidos por el Señor, camino a la tierra prometida, pero hubo límites, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. También vemos ahí lo que dice en el libro de Josué. En Josué también vemos otro caso, donde la misma promesa que Dios le dio a Moisés, de acuerdo a lo que trascendió, de acuerdo a las circunstancias, esto también trascendió a Josué. Sobre el lugar que pisaría el pueblo, ese lugar sería de ellos. Las palabras de ánimo para conducir el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida fue dada también a Josué. En acuerdo o de acuerdo a la oración ahí en Colosenses, el capítulo 4, el versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Podemos cerciorarnos que este pasaje es un mandato, ya que el término perseverar gramaticalmente es un verbo en imperativo, ¿sí? Y se refiere a la necesidad de estar firmes y constantes, siempre deben de estar firmes y constantes siempre. ¿Frente a qué? A la oración. Pero también nos enseña el texto cómo debemos perseverar. Dice que velando, estando atentos y pendientes de ella. ¿De qué? De la oración. El apóstol Pablo también sugiere lo indispensable de tener una actitud de agradecimiento, así como dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Referente a la comunión, dice en primera de Juan 1:6 y 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión que unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La comunión hace referencia al testimonio y que tiene que ver con nuestra manera de conducirnos, es decir, nuestro comportamiento, ejemplo e integridad frente al mundo que no quiere nada con Dios. Esto será el reflejo de la comunión que tenemos con el Señor y dueño de nuestra vida, ¿verdad? Otro factor determinante para orar conforme a la palabra de Dios sin quebrantar la comunión es entender que hay verdades escritas bajo un tipo de inspiración que no se ajusta a la voluntad de Dios para estos tiempos. Ejemplo de ello, el pan, que tiene que ver con el maná que Dios le proveyó por un momento y lugar determinado al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Todo lo que está registrado en las escrituras, sí podemos hacer fundamentos, o sea, apoyar nuestras oraciones para tener integración con Dios, siempre y cuando esté dado bajo una verdad trascendental, como la petición en oración del alimento, tanto físico como espiritual. Según Mateo 6:11, Lucas 11:3, que dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Cuando decimos, Señor, yo vengo a pedirte que me sanes, está mal esta expresión cuando decimos vengo a pedirte. ¿Por qué? Porque una cosa es pedir y otra cosa es demandar. Usted no le tiene que pedir, sino demandar. ¿Qué es demandar? Demandar significa solicitar algo que me pertenece. O sea, vengo a demandarle a Dios la sanidad que ya es un hecho para mí. Es un legado, es una herencia que Jesús se ganó por mí en la cruz del Calvario. Isaías 53, capítulo 53, el versículo 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dar testimonio de la sanidad total que hizo el Señor en tu cuerpo o en mi cuerpo, esa sanidad de la presión a nivel personal, fue una manera de honrar y glorificar a Dios, que me sanó de la presión alta. Con base a los pasajes anteriores y lo que dice Marcos 11:24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es nuestra posición. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que la oración más difícil para ejecutar es la que produce comunión, acuerdo con Dios, ya que esta nace del quebrantamiento. No se puede orar conforme a la voluntad de Dios si no hay un quebrantamiento total en el adorador, en ti y en mí. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Con base a todas estas palabras de Dios, yo lo debo tener presente en la oración. Salmo 147:3 dice,
Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y Lucas 4:18 dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Así que para orar conforme a la voluntad de Dios y tener comunión con Él, necesitamos echar a un lado nuestro egocentrismo y nuestra autosuficiencia y aún nuestros propios deseos, huyendo, ahí en este caso debemos de incluir planes y proyectos. O sea, debe haber una dependencia absoluta de nuestro Dios. En Mateo 15:19 y Marcos 7:21 dice, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia y los chismes, el orgullo y la falta de juicio tiene que salir. Todas estas cosas salen de adentro y hace impuro al hombre. Del corazón salen ¿qué? Los pensamientos malos o los pensamientos buenos. Y por último, Hechos 8:37 dice, si crees de todo corazón, bien puedes, dice el Señor. Amén. Bendiciones, bendiciones.